Señores, muy buenos días. Nueva vez nos encontramos nosotros con todos ustedes, gracias a este canal Teleimpacto, con sus señales recibidas por todos ustedes a través del canal 22 y 52. Televisión Dominicana para el exterior y Primera Hora TV es nuestro canal de YouTube. Ya saben ustedes, estamos con todos hasta las 8 de la mañana, compartiendo muchas cosas que tienen que ver con la actualidad de la República Dominicana y del exterior. Siempre con informaciones, comentarios, entrevistas, deportes, artes, nuestras opiniones, muchas cosas como de costumbre. Todo el equipo se reúne para realizar este espacio cada día de lunes a viernes. Es un placer que nos volvamos a reencontrar, como también es un placer reencontrarme en un nuevo día con Santiago Cuesta Curi. Santiago, saludos, ¿cómo estás? Señor, buenos días. ¿Cómo va todo bien? Bueno, viendo el panorama, y pensé que las lluvias iban a ser más abundantes en la capital, pero tuvieron límites. No, pero no se descarta que siga la lluvia todavía. Sí, pues se habló de 7 días con el pueblo, con lluvia. ¿Verdad? A lo mejor Pero continúa. sí, claro. Todavía mejor. se mantienen las alertas para las provincias que han sido así puestas, que han sido establecidas para que estén en la categoría de atención. Sin embargo, hay que decir que la que ha caído ha servido siquiera para refrescar un poquito el ambiente porque la temperatura estaba muy alta en todos estos días y ha servido siquiera para que haya una merma en la cantidad de grados Celsius en las que estuvo pasando en días recientes. La temperatura, por lo menos aquí en la capital de la República, a pesar también de que los reportes que se tenían era de que en las diferentes provincias también se estaba pasando por algo igual. Pero nosotros esperamos que siga lloviendo, aunque no sea copiosamente, si no es necesario, pero que aunque sea levemente, siga lloviendo porque la tierra necesita desagua para bajar un poquito la temperatura que tanto daño causa al ser humano. Pero ojalá que siga lloviendo, ese es nuestro deseo. Bueno, para algunos la lluvia es una maravilla. Y realmente, específicamente para las hidroeléctricas, para la siembra, porque ya se habla de que Para las presas. las presas, sí, las presas, ya se puede hablar, según el flamante ministro de Agricultura, de que en zonas donde no se iba a poder sembrar arroz, se va a poder, porque el arroz lleva mucha agua. Sí, sí. Entonces, eso es bueno, por un lado. Por el otro lado, debo de dar los buenos días, de manera formal, darle gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano Jesucristo, nuestro hermano mayor, que nos permite a los de allá, a los de aquí, y a todos las bendiciones tempranas en este su matutino primera hora. Mira, gente, y todos ustedes, nosotros vivimos supuestamente, digo supuestamente, porque desde el año de 1844, a raíz de la independencia, esa gloriosa independencia del prócer, que encabezó el prócer Juan Pablo Duarte y Díez, junto a los demás miembros de la Trinitaria, sobre todo Matías Ramón Mella, el héroe del Traucaso de inicio, y quien hizo la primera bandera dominicana, Francisco del Rosario Sánchez. Sin embargo, meses después, 6 de noviembre de ese mismo año, de 1844, la idea formal de ser un país independiente de toda potencia extranjera, libre, con nombre y apellidos, con bandera, con himno, como lo soñó Duarte, nace la primera constitución de la República
en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, que le inflige el carácter de una nación que se basa democráticamente en principios y límites. Principios que debe de tener todo aquel que dice ser o llamarse demócrata, o donde se ejerce la democracia. Y límites que debe de prevalecer para todo aquel que ejerce, dirige o ejecuta el sistema democrático. Nadie puede vivir ni existir sin principios y sin límites, porque la propia vida te establece principios y límites para poder vivir en sociedad y sobre todo poder compartir con los demás sin violentar los derechos de la colectividad. Los Estados Unidos de Norteamérica, y hablo de esto y tengo que poner ese ejemplo, porque allí ha sido el norte de visualización de lo que es el llamado sistema democrático, en donde existen principios y límites que rige la Constitución, y por lo cual usted como candidato o como presidente o como político o como ciudadano tiene que regirse por principios y tener límites que establecen esa Carta Magna, que es la que rige la convivencia pacífica, unitaria del conjunto de una población o de un país determinado. Usted nota que en los Estados Unidos los presidentes tienen que tener principios, porque de lo contrario pueden ser destituidos. Tienen que tener límites, porque la Constitución le establece los límites. Por lo tanto, el político norteamericano y los ciudadanos viven en democracia, porque allí se ejerce la democracia con principios y con límites. Usted no puede ser presidente cuantas veces le dé la gana en Estados Unidos, porque existen límites constitucionales. Y usted, cuando jura, tiene que cumplir con su principio y con los límites de los mismos. Hay democracia porque si usted pierde una convención a lo interno, usted puede volver a tratar de ganarla. Si usted gana una convención en el Partido Demócrata o Republicano y va como candidato y pierde las elecciones, muy difícil que usted vuelva a ser candidato, porque hay límites hasta en los propios partidos políticos basados a la democracia, al sistema y a los principios de las personas. Resultado, República Dominicana. Somos un país supuestamente llamado democrático y donde nuestros políticos y la sociedad tienen que regirse por principios y límites. Ahora bien, ¿ha existido alguna vez en el sistema llamado democrático de la República Dominicana que quienes los gobiernan o dirigen y quienes interactúan dentro del sistema, incluyendo la misma población, ha sentido que existen principios y límites, que no se violentan los límites y que no se tropean los principios? Bueno, por mucho tiempo nosotros pensábamos que en el país habían existido gobernantes o dirigentes políticos con principios y límites. Yo, estudiando las incertidumbres que ha tenido que vivir el país en los últimos 23 años, después
yo diría más de 23, vamos para 30, casi. Comenzando en 1994, cuando, como consecuencia de romper los principios y los límites, el doctor Balaguer, como siempre, el país se vio envuelto en una ingobernabilidad que da al traste de una modificación constitucional y trazarles límites a Balaguer basado a la Constitución, porque principios no tenía ninguno en torno a lo que era gobernar, elegir y ser elegido. Pues bien, se establecieron por lo menos límites de cómo debería de ser el accionar político y de los gobernantes en esa Constitución. Sin embargo, usted notaba que en el caso de Juan Bosch, si usted dice era un demócrata a carta cabal, tenía principios y límites, bueno, yo tengo duda de ambas cosas de Juan Bosch. Porque Juan Bosch, desde que llega en 1973, primero en 1963, que es el candidato del PRD, gana las elecciones, es derrocado, golpe de Estado, vuelve a ser candidato en el 66 y vuelve a ser el candidato en el 70, aunque no se materializó porque el PRD se retira. Forma el PLD en 1973 cuando se ausenta y se marcha del PRD. Pero es candidato de manera ininterrumpida durante 5 periodos del PLD como única salvación de ese partido, querer llegar al poder. 5 intentos y nunca lo logró. ¿Cómo puede haber principio democrático si desde la segunda vez que usted pierde, tercera, cuarta, todavía hay que esperar una quinta? No había más en ese partido. Bueno, resultado que cuando no fue candidato, por primera vez nace un nuevo candidato y es presidente de la República, Leonel Fernández, en 1996. 5 intentos de voz, no hubo límite. Tenía que ser él hasta su muerte, hasta que no hubo un problema de enfermedad de Parkinson. Juan Bosch tenía que ser el candidato aún con la edad, no importaba, como lo fue Balaguer. Hasta su muerte, casi en un lecho, fue candidato en el 2000. No había límites. Y si usted se va al PRD, después de don Antonio y de Salvador, Peña Gómez fue candidato en el 90, 94, 96, y no fue en el 2000 porque murió en el 98. Tampoco había límites. Resultado, muere Peña Gómez en el 98 e Hipólito Mejía, que no es el líder, como tampoco lo era Leonel en el PLD, resulta ser candidato y presidente. Eso nos enseña, en primera parte, que si hay límite dentro de la democracia, los resultados pueden ser diferentes. El PLD no pudo en 20 años llegar al poder con Juan Bosch como candidato. Sin embargo, en el primer intento de Leonel, logra ser gobierno. El PRD no pudo volver a la presidencia desde 1986 después de tener de manera simultánea 2 presidentes, Silvestre Antonio Guzmán Fernández y Salvador Jorge Blanco. No tuvo un tercero porque todos recordamos la maldad de Jorge Blanco en contra de Jacobo Marluta y el retorno de Balaguer. Pero eso es otra historia. Tuvo que esperar 14 años porque Peña Gómez no lo llevó a la presidencia, siendo el máximo líder de todo el país como figura. Sin embargo, Bosch tampoco. Leonel e Hipólito logran romper la esquizofrenia de la barrera del PLD y el PRD y los retornan al poder. ¿Qué pasa después de eso? Que los principios y los límites democráticos de Leonel y de Hipólito se fueron al piso.
2 años nada más le duró a Hipólito el principio de la democracia y de los límites. De una vez modificó la Constitución, porque entendía que ni había principios ni había límites. Coloca 2 periodos consecutivos y nunca jamás, rehabilitando automáticamente a Leonel Fernández, porque la Constitución del 94 hablaba de uno, nunca jamás. Pero la sociedad dominicana, que tiene una democracia sin principios y sin límites, se lleva a la cabeza de que una persona con la edad de Leonel Fernández o de Hipólito en ese entonces no podía desperdiciarse para que volviera a ser candidato y presidente. En los Estados Unidos, Barack Obama se retiró 2 periodos, nunca jamás, como establece, y no tenía 60 años. Todos lo sabemos. Todo el que pase, no importa la edad, en los Estados Unidos son 2 periodos y nunca más, si lo alcanza los 2 consecutivos. Bueno, ¿qué trajo como consecuencia de que Leonel Fernández esté hoy e Hipólito Mejía dando bandazo atrás de la posibilidad donde no hay en esta democracia ni principios ni límites ser candidato y volver a la presidencia? Lo sucedido en el 2009, desde el 2006, Leonel Fernández, consciente de que su carrera política terminaba en el año 2008, con nunca jamás y 2 periodos consecutivos ya en su fase final, entonces inició el proceso de modificación a la Constitución para eliminar el nunca jamás y restablecer alternabilidad en el poder. Eso entra en el escenario automáticamente, como entró él en el 2004, con la modificación del 2002 de Hipólito Mejía, entra al juego político de nuevo Hipólito Mejía, que ya se había retirado por haber perdido en el 2004 2 periodos consecutivos creados por él mismo y nunca jamás había ocupado el primero y no logró pasar el segundo. Ahí viene entonces el mal del cual vivimos por no tener ni principio ni límite en los políticos dominicanos. Se restablece la alternabilidad y vuelve Hipólito. Pierde y gana Danilo. ¿Y qué sucede después que Danilo gana bajo un principio democrático y límites que establecían que había que recesar para poder volver? No se hizo eso. Se había quitado el nunca jamás. Podía esperar si hubiese principios y si la Constitución se hubiese mantenido sus límites, no se modifica y se crea el caos del año 2015. Se modifica y se coloca de nuevo el nunca jamás. ¿Y qué sucede en el año 2019? Que conforme a lo expresado por el señor todopoderoso José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, para Henchi, el presidente de la República, porque lo que él dice es palabras santas. Dice que la Constitución puede ser modificada si la mayoría lo establece. Por tanto, ni hay principios ni hay límites. Vivimos en una democracia entonces donde los políticos ni tienen principios ni tienen límites. Porque si la Constitución en su artículo 124, colocado en el año 2015, de que el presidente de la República que ejercía en ese entonces, si optaba por un segundo mandato,
solo era posible si ganaba el mismo un solo, porque ya había ocupado uno, y que de ser así no pudiera presentarse ni como presidente ni como vice para el periodo 2020-2024, y que ese mismo artículo establecía la palabra nunca jamás, 2 periodos y nunca jamás. Volvimos al año 2002. ¿Y qué ha sucedido después de todo eso? Que esta sociedad, que al parecer está endrogada del quehacer partidista político, ha perdido sus principios y hasta sus límites. Hoy, ustedes observan cómo la incertidumbre arropa el sistema de la democracia dominicana, en donde el término de yo ser un político con principios no existe. El término de límite tampoco existe. Para la gramática, la persona de principio tiene un enunciado. Son varios, pero en el sexto, el término gramatical principio del ser humano dice que norma es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta de la persona. Eso es tener principio. Entonces, si eso norma y rige el pensamiento y la conducta del ser humano, también del político, y que los límites que en la vida se establecen son barreras que no pueden sobreponerse por parte del ser humano, porque todo el mundo que vive en un país democrático tiene que saber que existen límites y que esos límites están sustentados en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, al parecer, para los políticos dominicanos contemporáneos, Hipólito, Leonel, Danilo, Abinader y todos juntos, no tiene límite. Pero sobre todo, pensar que 34 personas que dirigen el comité político del PLD, se hable y se diga entre ellos que de modificarse o no la Constitución se basa única y exclusivamente a la disposición de 34 personas y no de la colectividad. Los principios se violan, los límites se sustraen. Cuando usted ha notado que los dominicanos han sido encuestados 68, 70, 71, 75, le dice hasta dónde están sus límites y que no están de acuerdo con una modificación, usted se pregunta, 34 personas pueden sobremanera tergiversar, derrotar la voluntad de 10 millones. Solo 34 personas tienen principios personales y sin límite en la República Dominicana. ¿Es este un país con democracia y con una constitución? ¿Son nuestros políticos demócratas con principios y límites? ¿O somos una nación que vamos en vía de decadencia, en vía del caos, en vía del desorden? Porque donde no existen las normas que rigen el pensamiento y la conducta de la sociedad, entonces ni existen principios ni existen límites. Lo demás, cualquier cosa puede suceder. Ojalá
que esta sociedad comience a valorar lo que significa principios y límites, porque cuando en una nación se violentan los principios a través del accionar de no respetar los límites, el caos y el desorden están a la puerta. No juguemos más a violentar los límites. El país no es el mismo. Las personas no son las mismas. Los pensamientos no son iguales. Querer imponer las cosas porque no me conviene quien se siente, la democracia se destruye. Si usted no está en capacidad de ir a dirigir con principio, reconociendo que existen límites, no lo haga, porque el resultado de insistir en violentar principios y límites en democracia, ya otras naciones lo están padeciendo. Nosotros no estamos ajenos a eso. Este país, al ritmo que va, sin principio político y sin límite que lo detenga, la situación será calamitosa.